Como ustedes saben, el fin de semana iniciamos una serie que le hemos titulado, ¿sí la recuerdan? Honrando al Espíritu Santo. Les digo, ¿sí la recuerdan y le hacen? Pero no me dicen nada, ¿no? O sea, como de, sí recordamos que comenzamos algo, pastora, pero sabrá Dios que el fin de semana, para aquellos que tal vez no vinieron el fin de semana, iniciamos una serie que es una serie muy interesante que vamos a estar viendo en las próximas semanas, en las próximas enseñanzas, y iniciamos esta serie llamada Honrando al Espíritu Santo. Ese fin de semana empezamos a ver quién era el Espíritu Santo y vimos varios puntos importantes, pero hoy vamos a hablar más acerca del Espíritu Santo. Y normalmente cuando nosotros oímos acerca del Espíritu Santo, la mayoría de nosotros relacionamos al Espíritu Santo con poder, relacionamos al Espíritu Santo con la unción, relacionamos al Espíritu Santo como si pongo mis manos sobre un enfermo, van a comenzar a venir milagros, y entonces nos emocionamos y decimos, sí, quiero al Espíritu Santo porque va a venir la unción, porque va a venir el poder, porque ahora sí voy a sentir ese fuego. ¿Y a cuántos no nos gustaría tener eso sobre nuestras vidas? Yo creo que a muchos, ¿no? Que tú pongas tus manos sobre los enfermos y sean sanados, y aparte de ser sanados, empiecen a hablar en lenguas. O sea, nos alegramos y anhelamos eso, anhelamos la unción, anhelamos el poder. Claro que a la mayoría nos gustaría esta parte, pero ¿será imposible que podamos ver esta unción? ¿Será imposible que podamos ver este poder sobre nuestras vidas si primero no nos llenamos de la naturaleza divina del Espíritu Santo? Vuelvo a repetir esto. ¿Será imposible? Escucha bien para todos aquellos que quieren la unción y el poder. ¿Será imposible tener el poder? ¿Será imposible tener la unción si no primero nos llenamos de la naturaleza divina del Espíritu Santo? Y es acerca de lo que vamos a hablar en esta tarde, la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza divina del Espíritu Santo. Así hemos titulado a este tema que lo preparamos entre el pastor y yo, que vuelvo a repetir, ya saben que trabajamos en equipo y esta serie la estamos preparando en equipo, y hoy me ha tocado a mí compartir con ustedes esto, pero es un tema importante, la naturaleza divina del Espíritu Santo. ¿Cuál es la naturaleza divina del Espíritu Santo? Como ya lo saben, algunos de ustedes tal vez que han leído la palabra o que ya tienen un poco de tiempo en una iglesia, el Espíritu Santo tiene diversos nombres. Por ejemplo, se le conoce como el Consolador, que es uno de los que a lo mejor más puedes tú entender o conocer. Se le conoce también como el Espíritu de Dios. Se le conoce también al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Pero uno de los nombres que más destaca y que más sobresale y que sin duda es el más mencionado, ¿cuál es? Espíritu Santo. Ese es su nombre más destacado y más mencionado. ¿Cómo? Espíritu Santo, ¿ok? Entonces vemos en su nombre que en su nombre está implícita su naturaleza. En el nombre del Espíritu está implícita su naturaleza. Dice que es Espíritu, ¿qué? Santo. No dice bueno, no dice Espíritu Consolador, dice Espíritu Santo. Entonces en el nombre está implícita su naturaleza. Por consiguiente, la naturaleza del Espíritu Santo, ¿qué es? Santidad. Él es santo, Él tiene santidad, es santidad, imparte santidad. Espíritu Santo. Ahora, esto es muy interesante porque cuando nosotros vemos y estudiamos los atributos del Espíritu Santo, ¿cuáles son sus atributos o el atributo principal? Su santidad. Y es bien tremendo ver que muchas personas cuando oyen y dicen el Espíritu Santo, solo ven, vuelvo a repetir, los milagros, la unción y el poder, pero no ven esta característica tan extraordinaria y poderosa. Él es santo, su naturaleza divina es santidad. Ahora, ¿ya hasta aquí me van entendiendo? ¿Sí entendimos todos? Él es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su naturaleza divina? Santidad. ¿Ok? No es antes poder, sino es antes ¿qué? Santidad. Santidad es antes que poder. Santidad es antes que poder. Como lo vimos en la introducción, muchas veces cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo, siempre lo relacionamos poder y unción. Mas sin embargo, el Espíritu Santo, una de las primeras cosas que anhela darnos es su santidad. Pero la gente, aún los cristianos, siempre buscan el poder, buscamos el poder. Es
es curioso ver, y yo les cuento esto antes de pasar a lo siguiente, uno se da cuenta a quién le gusta el poder. Y de repente hay gente que le gusta mucho mandar, hay gente que le gusta mucho dirigir, hay gente que todo le encuentra un pero porque dice, si yo estuviera al frente las cosas serían diferentes, porque le gusta el poder, le gusta le gusta dar órdenes, le gusta que lo obedezcan. Pero pocos son a los que les gusta servir, pocos son a los que les gusta obedecer, pocos son los que tienen la capacidad de recibir una orden sin hacer caras. ¿Te has dado cuenta que a veces a los que más les gusta el poder son los que menos a veces les gusta obedecer? Y dice, pero es que aquí mis chicharrones truenan, y cuando él tiene un jefe, ¿y por qué me está diciendo? Y a veces nosotros queremos mandar sin antes aprender, por ejemplo, la obediencia. Y hay gente, vuelvo a repetir, que quiere primero el poder, quiere primero los milagros, pero no quiere la santidad. Y miren, vamos a ver un ejemplo muy claro de esto que está en la Biblia, Hechos capítulo 8, versículos 9 en adelante. Y quiero que prestes mucha atención a esta historia. Es una historia muy interesante acerca de un hombre que se le conoce Simón el Mago. Fíjate, esto es muy parecido a lo que está pasando en nuestros días. Muchos que buscan el poder, la unción, antes que la santidad. Fíjate lo que dice la Escritura, Hechos 8, del 9, ¿ya todos lo tienen? Si no lo tienes, ahí está en la pantalla. Dice así, Hechos 8 del versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón. Sí estamos bien, ¿verdad? Sí, ok. Es que como ahí estaban otros versículos, dije tal vez me equivoqué, pero no. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjate aquí, vamos a detenernos un poco. Dice que había un hombre llamado, ¿cómo? Simón. Dice que él, ¿qué ejercía? La magia. Pero ¿qué hacía con la gente? Los engañaba y les decía, este es el poder de Dios, pero él no era ungido de Dios, él hacía magia, y entonces engañaba a la gente, y engañaba a la gente porque él le gustaba el reconocimiento, le gustaba que la gente lo viera y que dijera, wow, o sea, es el ungido, tiene el poder, pero él estaba haciendo magia, vuelvo a repetir, no tenía la unción de Dios, y dice la Escritura que él engañaba a la gente. Versículo 12, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice ahí al final, les ofreció ¿qué? Dinero. Fíjate, vemos entonces, Simón hacía magia porque le gustaba impactar a la gente y ser famoso, ¿ok? Viene Felipe, Felipe es Felipe el evangelista, Felipe empieza a predicar el evangelio en esa zona y dice que mucha gente de esa zona cree al evangelio, cree acerca de Jesús y se convierte en ellos a Cristo. Y uno de los que menciona la Escritura que también cree es precisamente Simón. Hasta ahí como que vamos bien, ¿no? Y decimos, qué bueno que este hombre rectificó su camino, ¿no? Ya se convirtió, ya ha cambiado, ¿no? Aparentemente. Pero cuando dice la Escritura que vienen los apóstoles y empiezan a imponer las manos y la gente de ese lugar, la gente de ese pueblo empieza a recibir el Espíritu Santo, no se refiere a que solamente oraban y venían los apóstoles y venían a mejor Pedro, Juan y decían, ándale, recibe del Espíritu. No, había cosas extraordinarias, había un poder que se manifestaba. Seguramente ellos comenzaban a hablar en lenguas y había algo que empezaba a pasar impactante. Cuando Simón ve esto se impresiona y dice, eso yo quiero, eso me gusta.
Me gusta que ponen las manos y que se empiece a mover el poder. Yo quiero eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace Simón? Les ofrece dinero a los apóstoles. Les dice, ¿cuánto para que me den esa unción? ¿Cuánto para que yo pueda hacer lo mismo que ustedes? De a cómo nos va a tocar, ¿no? O sea, él estaba muy interesado en las señales, estaba muy interesado en el poder, estaba muy interesado en que la gente lo viera, que a través de sus manos también pasara eso, y por eso les ofrece dinero. Pero fíjense el versículo 19. Dice, terminamos en el 18 cuando dice les ofreció dinero, versículo 19 diciendo, dadme también a mí este poder, porque cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vamos a leer el versículo 21 nuevamente. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón quería el poder y los dones, pero no la santidad del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Simón pensó que esa unción se podía comprar con dinero, pero no es así. Lo que le están diciendo los apóstoles es, tu dinero perezca contigo porque tu corazón todavía es malo, tu corazón todavía quiere fama, tu corazón todavía quiere ser reconocido, tienes un fuerte sentimiento de rechazo y por eso quieres que los demás te conozcan. Tu corazón no es recto delante de Dios. Y en otras palabras, no puedes tú recibir la unción si primero no recibes la santidad del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir esto, no puedes tú, no podemos nosotros recibir la unción si primero no recibimos la santidad del Espíritu Santo. Esos momentos donde tú le dices al Espíritu Santo, ven sobre mí, pero no solamente le dices quiero el poder, no solamente le dices quiero la unción, quiero los milagros, sino le dices quiero que trates a lo más profundo de mí, quiero que cambies mi manera de pensar, quiero que cambies mi manera de ser, quiero que trates las áreas más ocultas y más oscuras que hay dentro de mi corazón. Tú empiezas a recibir, te abres a recibir de su santidad, y cuando tú recibes de su santidad, entonces recibes del Espíritu y recibirás unción y también recibirás el poder. Pero no se puede recibir unción sin antes recibir su santidad. La esencia de este tema lo resumo en una frase y quiero que la pongan en la pantalla, por favor. Esta frase dice así: solo puedes tener tanto del Espíritu Santo como estés dispuesto a tener de su santidad. Solo puedes tener tanto del Espíritu Santo como estés dispuesto a tener de su santidad. Y solo puedes tener tanta santidad como tienes del Espíritu interiormente. Volvamos a leerla nuevamente, y si la quieres anotar, anótala, porque es una frase que todos debemos de tener bien guardada en nuestro corazón. Solo puedes tener tanto del Espíritu Santo como estés dispuesto a tener de su santidad. Y solo puedes tener tanta santidad como tienes del Espíritu interiormente. El Espíritu Santo está en nosotros y anhela manifestarse en nosotros, pero mientras nosotros no estemos dispuestos a tener de su santidad, Él no podrá seguir fluyendo en nuestras vidas. Mientras nosotros no estemos dispuestos a tener de su santidad. Y quiero contarles una experiencia. Como saben, el día martes tuvimos algo extraordinario con las mujeres, con las hijas floreciendo, y a lo mejor en los siguientes días habrá mujeres que estén dando su testimonio, pero Dios hizo cosas muy, muy maravillosas. Pero una de ellas dijo lo siguiente, dice, estábamos orando para que el Espíritu Santo bautizara a muchas y ellas comenzaran a hablar en lenguas, y ella estaba ahí orando, estábamos todos clamando, estaba orando el pastor, estaban orando otras hermanas por otras hermanas, estábamos imponiendo las manos, y ella me dice que sentía un obstáculo, sentía que no podían fluir esas lenguas, dice algo como que, dice, yo sentí algo en mi lengua, sentí ese poder, sentí ese fuego en mi lengua, pero no salían las palabras.
Y yo hasta de broma le digo, como que te daban ganas de darte un golpecito en la espalda, ¿no? A ver si salían las lenguas ya por fin, porque dice, las lenguas ya estaban ahí. Yo ya iba a empezar a hablar en lenguas, pero no podían fluir. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Dice que mientras ella estaba ahí, vino algo y le decía al Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, bautízame. Pero cuando ella dijo estas palabras específicamente, ella dijo, yo me rindo a ti, Espíritu Santo. Dijo, yo me rindo a ti. Yo suelto todo pecado, yo renuncio a toda mi maldad. Cuando ella dijo estas declaraciones, yo me rindo a ti, yo suelto todo pecado, yo renuncio a toda maldad, dice que en ese momento vinieron las lenguas sobre su vida. Ella empezó a hablar en lenguas, ella empezó a ser llena del Espíritu Santo y empezó a hablar y sintió algo extraordinario sobre su vida. ¿Qué era lo que estaba impidiendo ese llenar, ese fluir del Espíritu Santo? Que aún no había rendido su corazón, pero cuando ella estuvo dispuesta a recibir no solo las lenguas, sino a recibir la santidad de Dios, la santidad del Espíritu Santo, fue cuando el Espíritu Santo desciende sobre ella y la bautiza en lenguas. Vuelvo a repetir, no vamos nosotros a poder tener la manifestación de los dones si no estamos dispuestos a recibir nosotros de su santidad. Vemos entonces que cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo y estamos dispuestos a renunciar al pecado, es ahí donde el Espíritu Santo se manifestará en nosotros y va a fluir sin obstáculos, va a fluir plenamente, nos va a llenar en todo tiempo y en todo momento, porque anhelamos de Él, pero anhelamos su santidad. Amado pueblo de Dios, hoy es el tiempo que no solo anhelemos la unción, porque varios que han oído esta serie del Espíritu Santo dicen, ahora sí ya van a venir los milagros. Pero el Espíritu Santo, ¿sabes qué está diciendo desde los cielos? Ahora sí ya va a venir la santidad en muchos de los que estamos en este lugar, sin que nadie se ofenda. Por eso volteó para todos lados, porque dice, me dijo a mí, ¿qué me sabe? El Espíritu Santo, antes de llenarnos de su unción, nos quiere llenar de su santidad. Quiere trabajar las áreas más profundas. Así que busca primero su santidad antes que su poder. Busca primero su santidad antes que su poder. En la medida que busquemos honestamente su santidad, será en la medida en que seremos llenos de Él. En la medida en que busquemos su santidad, será en la medida en que seremos llenos de Él. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Queremos nosotros poder experimentar eso que viene de lo alto, pero eso será a través de buscar honestamente su santidad. Ahora, esto es muy interesante, amado pueblo de Dios, porque algunos pueden decir, bueno, pero busco su santidad, ¿cómo puedo vivir en santidad? Y mira, te voy a contar algo. A lo largo de mi vida como cristiana, yo he escuchado frases como estas, y vamos a ver la primera. Y tú levanta la mano si has escuchado estas frases o si tú mismo lo has dicho. Frases como estas: es muy difícil vivir en santidad. ¿Cuántos lo han escuchado? Varios, ¿no? Y no digamos cuántos lo han dicho, ¿eh? Así de, no, está bien duro vivir en santidad, ¿eh? No, es bien difícil. Yo he escuchado muchas veces, es bien difícil. Y hasta hay unos que me dicen, le digo, es que vive en santidad. ¿Quién vive en santidad, pastora? Ay, ¿a poco ustedes sí? Muy santo. Y empiezan ahí a que ahora ya se me quieren sacar mi vida. Y yo no tengo nada que ver en el asunto, ¿no? Pero dicen, es bien difícil vivir en santidad. O la otra, famosa frase, que cuando alguien cae dice esta famosa frase, la carne es débil y por eso pequé, ¿no? Y entonces se justifican con que caí en pecado porque la carne es débil. Y hay otra que me acaba de venir en este momento, ya de ser del Espíritu Santo. Cuando van caminando bien y de repente recaen en el pecado, dicen, el diablo metió su cola, ¿no? Ay, el diablo metió su cola. Y le digo, y bueno, pues, y la metió, ¿y qué? Por eso me caí. Le digo, y te fuiste a caer mero en una botella de cerveza, ¿no? O sea, qué casualidad. O te fuiste a caer ahí en la güera que tanto te andaba coqueteando. O sea, el diablo metió su cola. Y siempre estamos nosotros diciendo y viendo y visualizando que es imposible vivir en santidad, que es muy difícil vivir en santidad, que entonces ¿cuántos se irán con Cristo? Y estamos ahí con estas frases tremendas. Al escuchar estas declaraciones a lo largo de mi vida cristiana, mi mente se hace la siguiente pregunta: entonces, ¿cómo puedo vivir en santidad? Porque para Dios la santidad es importante.
Fíjate lo que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Porque para algunos que dicen, no, para Dios no es tan importante la santidad. Fíjate lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué? La santidad. Seguid la paz con todos, dice ahí, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si la resumimos en una frase, diríamos, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor cara a cara? Amén, todos queremos ver al Señor cara a cara. ¿Cuántos estamos caminando en santidad? No levantes tu mano, para que no te achicopales. Porque aquí dice sin santidad, dice sigan la paz, porque sin esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, vuelve esa pregunta. Entonces nuevamente vuelve la pregunta, bueno, si para Dios es importante la santidad, si yo no tengo santidad, entonces no lo veré. Entonces, ¿cómo le hago para vivir en santidad? ¿Cuántos quieren saber esa respuesta? ¿Cómo le hago para vivir en santidad? Contestando esta pregunta te diré algo. Es realmente imposible. A ver, ¿cómo, pastora? ¿Cómo puedo vivir en santidad? Realmente es imposible. Pero dices, ¿cómo? Tranquilo, no estoy diciendo blasfemias, tranquilízate. Es imposible vivir en santidad bajo nuestros propios medios. Es imposible vivir en santidad bajo nuestros propios medios. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Bajo tus propios medios, bajo tu fuerza, la famosa fuerza de voluntad, es imposible vivir en santidad. Es imposible. Pero muchas personas, sinceramente, con honestidad, están buscando vivir en santidad, pero en la mayoría de los casos, ¿cómo lo hacen? En sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas. A lo que nos referimos cuando lo hacen en sus propias fuerzas es que buscan más la santidad que al Espíritu Santo que da la santidad. En tus propias fuerzas es imposible que vivas en santidad. Pero cuando tú buscas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da la santidad, te capacita, te ayuda, te da el poder para que tú puedas vivir en santidad. No sé si me doy a entender. ¿Se puede vivir en santidad? Sí, pero no bajo nuestros propios medios, sino con los medios, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Cuando tú buscas al Espíritu Santo, Él es santo, su naturaleza divina, ¿qué es? Santidad. Entonces Él te llena ¿de qué? De su santidad, te capacita y te ayuda para poder caminar en esa vida en santidad y en rectitud. El ser humano no puede generar santidad por sí solo. Podemos tener santidad solo por el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos da de su santidad, nos da el poder para vivir en santidad. Amado pueblo de Dios, si hoy tú habías pensado y dicho, es imposible, sí, es imposible en tus medios. ¿Por qué no has alcanzado el nivel de poder vivir en santidad? Porque lo estás haciendo en tus medios, lo estás haciendo en tus fuerzas, lo estás haciendo bajo tu propia capacidad. Pero hoy Dios te dice, hoy el Espíritu Santo habla a tu vida y te dice, no es en tus medios, es en mis fuerzas. En la medida que tú te llenes de mí, tú vas a poder vivir en santidad. Tú vas a poder renunciar a esa lujuria, vas a poder renunciar a ese alcoholismo, vas a poder renunciar a esa ira. En la medida que te llenes del Espíritu Santo, tú puedes vivir en santidad. Tú puedes vivir en santidad. Quiero que veamos, por favor, 2 de Tesalonicenses 2:13. En lo que lo van buscando, quiero darles una buena noticia. Desde el día de Pentecostés, desde el día en que el Espíritu Santo descendió, ya lo vimos, ya lo leímos en Hechos, lo estuvimos viendo el fin de semana. Desde el día en que el Espíritu Santo descendió, la santidad está más cerca que nunca. La santidad está cercana a nosotros. El Espíritu Santo es el que tiene el poder, es el que tiene el poder que nos hace ser santos, el que nos hace vivir en santidad. Mira, mucha gente me dice, pastor, es imposible dejar la lujuria. Platicaba con un varón, antes de que leamos este texto les cuento esta experiencia. Platicaba con un varón que me dice, siento que un día se me van a ir chuecos los ojos y se van a quedar así. Porque dice, pastora, mis ojos. Dice, le digo, ¿cómo que se me dio mucha risa cuando me dijo, ¿cómo que se van a quedar así? Dice, se van a quedar de lado. Porque veo, dice, desde mi niñez he sido instruido en varias cosas que no fueron correctas. Mis padres, mucha lujuria, mucha pornografía, muchas cosas.
Dice, cuando yo fui creciendo, dice, pasaba una mujer y yo volteaba a verla. Pero yo sé que los hombres de esta casa son santos y no entienden este ejemplo, pero conocen a alguno, ¿no? Al primo del amigo, ya saben, ¿no? Y entonces, y no solo los hombres, también las mujeres, porque también hay mujeres bien tremendillas, ¿no? Que de repente pasa el ponchado saliendo del gimnasio y dice, Dios te bendiga, ¿no? Y hasta le hacen, Cristo te ama y yo también, ¿no? Y luego el esposo aquí al lado, es lo peor, ¿no? El esposo al lado de ti, tú diciéndole, y luego ya el esposo, ¿qué pasó? Es que le estoy evangelizando, mi amor, no fue con mala intención, yo no soy cochina como tú, ¿no? Hasta ustedes se defienden, pero bueno, este hombre decía, es que es imposible, y yo le decía esto, llénate del Espíritu, y el Espíritu va a controlar tus ojos, el Espíritu va a controlar tus ojos. Dice, yo no creo que eso se pueda. ¿Cómo será eso? Le digo, llénate del Espíritu. Y ahorita les voy a contar una experiencia que yo tuve precisamente cuando era joven, cuando conocí a Cristo. Pero en la medida que te llenas del Espíritu, el Espíritu va santificándote. El Espíritu te va dando el poder para caminar en esa santidad. Fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice así la palabra. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, ¿por qué? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿quién es el que santifica nuestras vidas? El Espíritu, dice, mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu está haciendo y Él hace el proceso de santificación en nosotros. Si tú no has podido vencer ciertos pecados es porque falta que te llenes más de Él. En la medida que te llenes más de Él, esos pecados van a empezar a quedar abajo, van a empezar a quedar pisoteados por el poder del Espíritu Santo, y tú vas a poder caminar en un nivel extraordinario y poderoso de santidad, donde ya el diablo no va a poder estarte tocando porque tú estás en un nivel de la llenura del Espíritu Santo, amén. Entonces recuerda la segunda parte de la frase que vimos, la frase que pusimos ahí en la pantalla. Solo puedes tener tanta santidad como tienes del Espíritu interiormente. Si no se está manifestando la santidad en tu vida, es porque no estás siendo lleno del Espíritu. Y les voy a contar esta experiencia. Como ustedes saben y algunos les he dicho, yo me convertí a Cristo en un campamento cristiano de jóvenes. Sería muy largo contarles la experiencia, pero yo iba con un corazón muy duro. Yo ni siquiera quería ir a ese campamento, fui prácticamente a fuerzas. Pero bueno, ya estando en ese campamento, pues tuve que cooperar, porque los demás estaban orando, estaban haciendo cosas. Y yo dije, pues bueno, yo también voy a orar. Me arrodillé, empecé a orar, yo no creía en Dios realmente. Pero en ese momento alguien me dijo, ábrele tu corazón a Dios, entrégale lo que sientes. Yo abrí mi corazón a Dios, yo le dije, yo necesito de ti, yo necesito que tú quites ese dolor y varias cosas. Y yo le dije algo muy importante y lo recuerdo bien porque fue esa experiencia muy impactante en mi corazón. Yo le dije, Dios, yo no conocía del Espíritu Santo, pero yo le dije, Dios, cambia mi vida. Porque yo encontré que en mí había mucha maldad, mucha maldad. Y le dije, cambia mi vida. Cuando yo dije esas palabras, algo vino sobre mí. Yo sentí la manifestación del Espíritu Santo como agua sobre mi espalda. De hecho, pensé que alguien me estaba echando, como de esas veces que sientes que te echan agua bendita. Yo así sentía en mi espalda, sentía que me estaban rociando. Cuando sentí esa agua, empezó a venir el don de lenguas sobre mí. Comencé a hablar en lenguas. Yo no sabía qué eran las lenguas. Nunca había escuchado del Espíritu Santo. Había ido muy pocas veces a la iglesia, pero no sabía qué eran las lenguas y comencé a hablar en lenguas. ¿Qué pasó cuando yo tuve esta experiencia? Cuando yo dejé que el Espíritu Santo fluyera en mí, pasó algo que yo me di cuenta hasta que regresé del campamento. Yo era una joven muy grosera. Hablaba muchas groserías, crecí en San Lorenzo, Tezonco, en Iztapalapa, así que ya saben más o menos cómo se mueven ciertas cosas, ¿no? Cierto vocabulario, bueno, no solo en Iztapalapa, en todas las zonas de por acá se mueven esos vocabularios. Yo hablaba muchas groserías, llegaba con mis cuates de la secundaria, todavía estaba en la secundaria, y llegaba y les decía, les saludaba con groserías. Entonces llegó el día que yo regreso de ese campamento y me presento a la escuela. Y cuando yo los iba a saludar, ellos se acercan y me saludaron con groserías y yo ya no pude decir las groserías. Ya no las dije. Y les dije, hola, ¿cómo estás? Así, y se quedaron raros, ¿no? Porque ya me conocían, se me quedan viendo raro y dicen, ¿qué te pasó, Ana?
Dice, tú vienes diferente. Le digo, no, ¿qué pasó? Y iba a soltar otra y no la dije otra palabra. Y me quedé sorprendida porque dije, Dios quitó, arrancó de raíz todas las groserías. A mí me sorprendió eso que hizo el Espíritu Santo, porque quiero decirte algo, no fue una lucha, no fue de esas veces que dices, las fui dejando poco a poco. No, yo me presenté a la escuela y ya no salieron groserías, ni estaban en mi mente. Y desde ahí, que llevo más de 20 años de cristiana, jamás en mi vida he vuelto a decir una grosería. Y aunque a veces han habido momentos donde sí me he enojado, donde a lo mejor de repente te provocan ciertas cosas, no sale una grosería, ni siquiera llega a mi mente. Ahí descubrí el poder del Espíritu Santo. Él arrancó de raíz toda grosería de mi mente y de mi boca y de mi corazón. El poder del Espíritu Santo empezó a fluir. Y desde ahí, vuelvo a repetir, no he vuelto a decir groserías. Hay pecados que tú ya llevas años atado a esos y no los puedes dejar. Ira, lujuria, pornografía, vicios, tristeza, depresión, porque eso también es un pecado. Porque no estás dejando que la vida de Jesús fluya plenamente en tu vida. Llénate del Espíritu y eso va a quedar abajo de tus pies. ¿Sabes qué? Cuando tú no estás tan lleno del Espíritu, estás luchando. Inclusive a veces el pecado está encima de ti y te está pisoteando y caes una y caes otra y caes otra y caes otra. Pero cuando tú te llenas del Espíritu es un punch que viene a tu vida y entonces tú estás encima del pecado y ya ni siquiera es una lucha para ti. Porque tú ya estás arriba de él, tú ya lo estás dominando, tú ya estás arriba, estás más alto que lo que pueda hacer el pecado en contra de ti, amén. Así que llénate del Espíritu y en la medida que estés lleno del Espíritu, también será la medida en la cual tú camines en santidad. Y voy con este punto. Muchas personas han tenido encuentros con el Espíritu Santo, han sido bautizadas, han sido llenas del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente no todas permanecen en ese estado. ¿Sí has visto eso? ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? ¿O han tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Levanta tu mano. Que dices, yo sí lo sentí y hablé en lenguas. ¿Ok? Hay otros que falta, vamos a estar orando. No te pierdas esta serie, porque vamos a estar ahí impartiendo también esa llenura y esa unción sobre tu vida. Pero de los que ya lo tenemos, varios hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Tremendas, algunos en la iglesia, en la casa, en nuestra niñez, no sé. Pero ¿por qué algunas personas no permanecen en ese fuego encendido? ¿No te has preguntado? Yo he conocido gente que ya no se congrega, gente que dejó años de venir o ha dejado años de venir a la iglesia y están en una vida terrible y fueron llenas del Espíritu Santo un día en una iglesia, en un domingo o en un miércoles. Y digo, ¿por qué? Porque ya no está ese fuego en ellos. ¿Sabes por qué es eso? Porque muchas personas salieron del servicio tocadas por el Espíritu, pero nuevamente se fueron y se contaminaron del pecado. Se volvieron a ensuciar de pecado, se volvieron a ensuciar de maldad, de resentimiento, de ira, como sea que se llame el pecado. Y esto trajo como consecuencia que el Espíritu Santo empezara a entristecerse y empezara a apagarse. El pecado apaga el Espíritu. El pecado apaga el Espíritu. Cuando tú tomas del pecado y te vuelves a ensuciar, es como si el Espíritu, tú tuvieras una vela encendida dentro de ti y tú le echaras lodo, que es el pecado. ¿Qué haces? Poco a poco vas a ir apagando ese fuego. Y luego ya oyes temas y dices, ¿por qué me siento más frío que una paleta? Porque ya te llenaste del pecado y apagaste el fuego del Espíritu. En esta serie que vamos a estar viendo, yo te invito a que cuides tu vida. No te vuelvas a ensuciar con el pecado. Permanece en la santidad, porque recuerda, es posible a través del Espíritu Santo. Tal vez tú ya no sientas ese fuego del Espíritu, pero esto no es porque Él ya no quiera manifestarse. ¿Cuánto crees tú que nos anhela el Espíritu? El Espíritu nos anhela celosamente, quiere manifestarse en nosotros, quiere que nosotros le podamos conocer. El Espíritu Santo quiere llenarnos plenamente, pero Él no es que ya no sientas el fuego porque Él ya no quiere estar contigo, sino es porque tú a través del pecado y de la falta de arrepentimiento lo has ido apagando. Si hoy este es tu caso, hoy es el tiempo de arrepentimiento.
de que tú le digas también: entrego todo, ayúdame a vivir en esa santidad. Ya no quiero ser esclavo de esto. En conclusión, y resumo con esto y termino. Resumiendo este mensaje, tenemos que buscar al Espíritu Santo y desear su santidad antes que su poder. Desea su santidad antes que su poder. En la medida en la que estemos dispuestos a tener de su santidad, es en la medida en que tendremos más de Él. Y en la medida en que tengamos de Él, será la medida de nuestra santidad. ¿Quieres caminar en santidad? Llénate del Espíritu. Llénate del Espíritu. Sí se puede vivir en santidad, no en tus medios, sino por el Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar.